Quiero, hermanos, invitarles a leer un versículo que forma parte del pasaje que tuvimos como lectura devocional en Mateo 5, del 17 al 20. Específicamente nos vamos a apoyar en el verso 18, que dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el mensaje de esta tarde lo hemos titulado Permanencia de las Escrituras. Queremos explicar que Jesús está hablando directamente acerca de la ley. Está hablando de ella como la revelación de Dios, la manifestación de la voluntad del Dios vivo y verdadero. Pero los principios y verdades que Jesús enseña acerca de la ley, y específicamente el Antiguo Testamento, al cual él se refería en este momento cuando dice estas palabras, esos principios y verdades son aplicables a todas las Escrituras. Sabemos que cuando Jesús dice estas palabras, todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. De hecho, él estaba encarnando el Evangelio mismo que se registraría a través de los 4 evangelios. Todavía no estaban las epístolas. Sin embargo, él estaba refiriéndose a toda su palabra. Una palabra que permanece porque Dios es eterno. Una palabra que, en cuanto a su aspecto legislativo y profético, no pasará, como dice él, ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo se haya cumplido. Todas sus verdades se cumplirán. Todas sus verdades se harán realidad. Y aún después su palabra permanecerá eternamente porque Dios es eterno. Es bueno también considerar que cuando Jesús dice estas palabras, el judío de aquellos días, por muy sincero que fuera, sabía que no podía cumplir todos los requisitos de la ley mosaica y que ni pensar en todas las cargas que le habían agregado a la ley por medio de tradiciones desarrolladas a lo largo de los años a través de rabinos y escribas. Muchos esperaban que con la llegada del Mesías rebajara las normas a un nivel que fuera más manejable. Pero Jesús aclara en su sermón, su primer sermón importante, que la verdadera norma de Dios era aún más alta que las tradiciones y que como Mesías, Él no había venido en ninguna manera a suavizar la ley, sino a confirmarla y a cumplirla en todo detalle. Y al expresar estas palabras del verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, Jesús comienza con esta declaración: de cierto os digo. Está expresando, confirmando la importancia especial de lo que está a punto de decir. De cierto. Era un término que contenía una afirmación fuerte, intensa. Era como si les dijera: quiero asegurarles de manera absoluta, quiero asegurarles sin reserva alguna y con la autoridad más plena lo que a continuación dice. O sea, la enseñanza de Jesús no solo era absoluta, sino además permanente. Se está refiriendo a la ley, se está refiriendo al antiguo pacto, pero está expresando con sus palabras la confirmación de las verdades que ya ellos conocían. Y dice,
hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, el tiempo, el fin del tiempo, como lo conocemos. En otras palabras, el fin de la historia terrenal. Pero como palabra de Dios, la ley duraría más que el universo, el cual sabemos que un día dejará de existir. La palabra de Dios nos dice en el segundo libro de Pedro, en el capítulo 3, verso 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Luego en el verso 10 del mismo capítulo dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora él dice, mi palabra, la ley permanecerá. Y hay un pasaje en el que Jesús va aún más allá y con toda claridad iguala las palabras que él dice con las mismas palabras de Dios. En Mateo, en el capítulo 24, ese gran pasaje escatológico, profético, tribulacionista, donde vemos una y otra vez profecías que se han de cumplir tal como Dios dijo que se cumplirían. Dice en Mateo capítulo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que era cierto en cuanto a la ley, en su significado más pleno como el Antiguo Testamento, era también cierto acerca de las enseñanzas de Jesús. La Biblia, y aplicándolo de manera general a todas las escrituras, la Biblia es algo atemporal. No caduca, no tiene fecha de vencimiento, permanece para siempre. Su mensaje no sufre alteración o cambio, porque como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no importa en los tiempos que estemos viviendo, las verdades de la Biblia siguen siendo verdades que no cambian. Sigue siendo lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. En medio de un mundo oscurecido por el pecado, lleno de confusión, en una total ignorancia de Dios y de las verdades espirituales, la palabra del Dios vivo sigue resplandeciendo. Y quiero que prestemos atención a algo que Jesús dice también en este versículo. Y nos habla de que la Biblia, los escritos originales que Dios reveló y entregó al hombre, son válidos en su totalidad, hasta en los aspectos más sencillos. Dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Una jota es una traducción de la palabra iota. Es la letra más pequeña del alfabeto griego. Pero para los judíos que escuchaban a Jesús, habría representado la yot, la letra más pequeña del alfabeto hebreo, que se parece algo así como un apóstrofe, lo que se traduce también en el versículo como tilde. Queraía, literalmente significa cuerno pequeño, y es una alusión a las pequeñas marcas que ayudan a distinguir una letra hebrea de otra. La idea es esta: no solo que la letra más pequeña no será borrada, sino que incluso la parte más pequeña de una letra no se borrará de la ley, ni siquiera la parte más pequeña. Y al parecer la más insignificante de la palabra de Dios será quitada o modificada
hasta que todo se haya cumplido. En la Biblia no hay partes que sobran, no hay pasajes ociosos. Todo lo que contiene es porque Dios ha querido que forme parte de su palabra. Es importante, debe ser para nosotros objeto de estudio, profundizar sus verdades. Jesús consumó toda la ley judicial y la ley ceremonial. Ciertas partes de la ley, específicamente la parte moral, tales como por ejemplo la observancia del día de reposo. Pero la ley moral básica de Dios, centrada en los 10 mandamientos, sigue tan válida hoy como lo fue cuando Dios lo entregó a Moisés en el monte Sinaí. Sabemos que hubo profecías que forman parte del Antiguo Testamento que Jesús cumplió. Otras se cumplieron cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Muchas otras se cumplirán o se cumplirían más tarde en el tiempo del Nuevo Testamento. Aún otras, tanto del Antiguo como ahora del Nuevo Testamento, deben cumplirse. Específicamente muchas que tienen que ver con el fin de los tiempos. Pero debemos esperarlas, porque el Dios que ha sido fiel en cumplir lo que hasta aquí se ha cumplido, será fiel en cumplir lo que ha de ocurrir, tal como Dios lo ha dicho. Si Él lo dijo, puede tenerlo por cierto. La palabra cumplido tiene el significado similar de llevar a cabo o concluir. Es interesante cómo Jesús se relacionó con el Antiguo Testamento. Y esto es una ilustración para nosotros del mismo respeto y la misma consideración que debemos dar hoy a toda la Biblia. Por ejemplo, Jesús se refirió al Antiguo Testamento 64 veces y alude a él como una verdad totalmente confiable. ¿Crees tú realmente eso de toda la Biblia? En el transcurso de la defensa de su condición mesiánica y su divinidad delante de los dirigentes judíos incrédulos que estaban en el templo, él dice en Juan capítulo 10, verso 35, la Escritura no puede ser quebrantada. Y eso es una verdad para toda la Biblia. Nosotros no podemos quebrantar las Escrituras. No importa las intenciones que tengamos. No importa si alguien está pensando, bueno, debo hacer más cómodo su mensaje, más atractivo. La palabra no puede ser quebrantada. Hay una ocasión cuando los saduceos intentan hacer tropezar a Jesús y cuentan una historia de una mujer que había tenido 7 maridos, uno detrás de otro. Y ellos quieren saber el día de la resurrección, de cuál de ellos sería mujer. Y Jesús les responde, y esta historia aparece en Mateo capítulo 22, verso 29, estas palabras: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Aquí está diciendo que esa pregunta de ellos era ridícula, porque partía de una hipótesis equivocada, un desconocimiento de las verdades de la Biblia. Verso 30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Entonces pasa a corregir el punto de vista que los saduceos tenían equivocado acerca de la resurrección, en la cual ellos no creían. Verso 31 y 32,
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Presten atención, porque en este enfrentamiento con los saduceos, el argumento de Jesús se basa en un solo tiempo verbal. En el libro del Éxodo, que él está citando aquí, Dios le dijo a Moisés que él es, no que era. Fíjense que aquí dice: yo soy él. No es yo fui, sino que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Cientos de años después que estos patriarcas ya estuvieran muertos, el Señor seguía siendo su Dios. Esto nos enseña que estos hombres tienen necesariamente que estar vivos, como todos aquellos que mueren en el Señor. Y aún los que no mueren en el Señor también están vivos, lo que no en el mismo lugar, y Dios no es su Dios. Ahora, la palabra de Dios es, por tanto, totalmente confiable, no solo en la más pequeña letra o la más pequeña de cada letra, sino que también es confiable en las formas gramaticales de cada palabra. Jesús basó su argumento, como dije, en un tiempo verbal. La verdad es que la Biblia no contiene absolutamente ningún error. Por eso puede salvarnos cuando creemos en ella. Pero en el preciso momento en que alguien comienza a considerar esto tiene que estar equivocado, ¿con qué autoridad? Esto tiene que ser un error. Dios nos guarde de semejante cosa. Piense cómo Jesús vio el Antiguo Testamento. Lo vio exacto, lo vio auténtico. Miren, él habló de la norma que Dios estableció en el huerto del Edén. Lo presenta como una verdad histórica, revelando la voluntad de Dios el Padre. No era un mito, no era una historia, no era una leyenda, fue algo que ocurrió. Mateo 19:4, no voy a leer esos versos, pero les dejo la cita. Habló de ello y lo dio como algo verdadero, de donde estos equivocados dicen hoy que la historia de Génesis es poesía, es una leyenda, es un mito. Sea Dios veraz, como alguien citaba el verso hoy, y todo hombre mentiroso. Lucas 11:51. Jesús habla del asesinato de Abel por su hermano Caín, o de Abel el justo. Dio esto como una historia real. Mateo capítulo 24, el pasaje que ya mencionamos, los versos 38 y 39, habla de Noé. Habla del diluvio. Fue un evento. Ocurrió tal como lo dice la Biblia. En Juan capítulo 8, verso 56, habla de Abraham. Menciona su fe. En Lucas capítulo 17, verso 29, menciona la historia de Sodoma. Lot y la esposa de Lot. En Marcos 12, 26, Jesús menciona el llamamiento de Moisés. En Juan 6, 31 y 38, la historia del maná del cielo. En Juan capítulo 3, verso 14, Jesús menciona la serpiente de bronce. Una y otra vez, Jesús está dando como auténtico todo el relato auténtico y totalmente preciso, todo el relato del Antiguo Testamento.
Y lo que es cierto del Antiguo Testamento es cierto de todas las Escrituras. ¿Cómo puede usted decir que la Biblia viene de Dios y que tiene errores? Piense en las implicaciones de semejante disparate. Por ejemplo, él también aclaró que la Biblia fue dada para que los hombres llegaran a conocer la salvación. Cuenta una parábola, la historia del rico y Lázaro, donde Abraham le dice al rico que si sus hermanos, quienes esperaban, se salvaran del infierno, que si él podía decirle si alguien iba y les hablaba. Miren lo que dice Jesús. Lucas 16, 31. Lucas 16, 31. Mas a Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Le estaba diciendo, si no oyen la palabra de Dios y creen en ella, no tendrán oportunidad. Esto sigue siendo para nosotros verdad. La gente se salva por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Iglesia de Jesucristo, usted y yo tenemos un mensaje que entregar. Y ese mensaje está en la Biblia. Jamás podemos dejar de creer que es el libro de Dios y que contiene la mala y la buena noticia que hay que entregarle al hombre. La mala de que el hombre es pecador y la buena de que hay esperanza en Jesucristo. Todo lo demás que nosotros hagamos es secundario. Debe ponerse al servicio de la proclamación de la palabra. A veces me maravilla cómo la gente desplaza a la Biblia y cree que los pecadores se pueden salvar con todo tipo de creación humana. ¿No han oído los famosos conciertos que se dan en ciertos lugares? Oh, cuánta gente se salvó, ¿de verdad? Primero hay que ver si se predicó el Evangelio. Y segundo, cuán fielmente se proclamó. Yo no veo eso en la palabra. Cuando la gente se salvaba, era porque se había ejecutado una exposición totalmente clara de las verdades bíblicas. No podemos caer en ese engaño. La Biblia tiene toda autoridad y la autoridad que tiene es del Dios vivo. Si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que aceptar todo lo que Él enseñó acerca de la Biblia. Las verdades que se registran en los evangelios y las posteriores que vinieron cuando los santos hombres de Dios fueron inspirados para hablar de parte de Él. La autoridad de la Biblia es la autoridad de Cristo. Obedecer al Señor es obedecer la Biblia. Juan capítulo 8, en el verso 47, leemos lo siguiente. Dice la palabra, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Pedro dijo, tú tienes palabra de vida eterna. Si tú eres de Dios, tienes que oír las palabras de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que hay muchos que dicen que son de Dios, pero no les importa el libro de Dios. Llevando el verso a un análisis tal como se presenta, solo hay una conclusión. No puedes ser de Dios. ¿Cómo está tu relación, en primer lugar, con el Dios vivo? Y en segundo lugar, con la palabra que Él nos ha dejado. ¿Por qué digo una y otra vez esto, hermanos? Porque no hay manera de que podamos prevalecer en estos tiempos, separados de la revelación que Dios nos ha dado.
Primero, porque la gente se salva con su mensaje. Segundo, porque los santos nos santificamos con su mensaje. La iglesia se edifica con su mensaje. Los creyentes maduran y crecen con su mensaje. Por eso mi meta es cada día ser más bíblico. Y como pastor espero que todos aquellos que tienen la responsabilidad en la iglesia de enseñar la Biblia sean cada vez más bíblicos. Como lo he dicho en otras maneras, que tengan una manera de pensar bíblica. A veces podemos insertar ciertos criterios y opiniones, pero créame, mis opiniones y criterios no valen absolutamente nada comparado con la palabra de Dios. Y los suyos igual. Cuando la gente viene aquí el domingo en la mañana a la clase de la escuela dominical o al culto, yo como pastor y usted como maestro o cualquier otro que tenga la responsabilidad de enseñar, discipular, como queramos llamarle, debe tener la actitud y el pensamiento de decir, ellos vienen para escuchar lo que Dios tiene que decir. A eso estamos aquí. A veces veo personas muy preparadas, doctores en teología, máster, remáster, apóstoles, superapóstoles. Pero no se engañe, no solamente hay del lado de los que abiertamente se declaran falsos profetas, sino también hay del otro lado aquellos que se disfrazan de ovejas y se venden ante otros como defensores de la sana doctrina, que usted los escucha defendiendo argumentos basados en puras presuposiciones teológicas o, se lo diré en una palabra más simple, en puras opiniones humanas. Hoy escuchaba a alguien y ayer que le hicieron una entrevista en un canal de YouTube. Otro personaje que se vende ante el mundo como defensor de la sana doctrina. Y parece que le hizo varias preguntas y le tocó el tema del arrebatamiento de la iglesia y de la profecía de las 70 semanas. Él mutiló toda la entrevista y ponía los pedacitos una y otra vez. Y me encontré con uno de esos pedacitos. Tuve que controlarme porque lo que tenía deseos era de contestar a ese video, pero no me gusta. No soy de las personas que me gusta meterme en otros lugares. En realidad lo que tengo que aprender es que si no me gusta, lo debo desechar y nada más. Pero decía acerca de la profecía de las 70 semanas de Daniel. En esa profecía no hay absolutamente ninguna división. No hay un gap, como nosotros decimos, no hay un lapso. Toda esta junta. Los que ponen un gap simplemente son unos ignorantes. O sea, eso es una tontería. Así decía. Yo tenía deseos de preguntarle si no fuera una grabación. Pero tú dices que es una tontería. Demuéstramelo por la Biblia. Cítame, aunque sea, un verso de las Escrituras. Para entonces considerar a todos esos grandes maestros de la Biblia, que son premilenaristas, que son dispensacionalistas, como ignorantes. No mencionó un texto de la Biblia, ni uno. Luego la emprendió con el rapto. No, porque no hay tal tribulación, espacio, no hay espacio. En realidad la Biblia solo habla del rapto en un versículo. Mentira. Ya lo que está diciendo es una mentira.
Pero es triste porque la gente se lo traga. Simplemente porque el tipo habla bonito y ya lo da por sentado. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy tenemos un enorme problema en las iglesias. La mayoría de la gente prefiere ver un video en YouTube que prestarle atención a la predicación de su pastor en la iglesia. Es más, si lo escucha, está más dispuesto a creerle a un ajeno que no respalda sus argumentos por las Escrituras o con la mayor evidencia. Hay gente que no viene a la iglesia porque prefiere ver sermones por internet. Miren, yo me pregunto, ¿es saludable eso? ¿Es edificante realmente? Y aun cuando escuches a tu pastor, la única autoridad que él va a tener es la que Dios le da con su palabra. Si lo que te está diciendo no te lo demuestra por las Escrituras, no lo oigas. Pero eso que vas a aplicar con tu pastor, aplícalo con todo aquel que venga a hablarte de parte de Dios y no te diga lo que Dios dice. Si ni una sola letra o tilde, ni un solo tiempo verbal de la palabra de Dios va a pasar, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia ella? Recibirla, en primer lugar, por lo que es la palabra de Dios. No mi palabra, no la tuya, dice Santiago 1:21, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, la gente se salva por la Biblia. Por eso hay tantas falsas conversiones. Porque oyeron un cuento muy bonito y lo creyeron. Yo creo totalmente lo que dice las Escrituras. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio. Respeto la manera como la gente lo presente. Hay muchos métodos. Pero no se engañe en creer que el éxito está en el método que usted emplee. Puedes usar cualquiera, hay muchísimos, cada rato inventan uno nuevo. Y a aquellos que les gusta, entonces dicen, este es el método inspirado. No hay método inspirado. El contenido es el inspirado. Los métodos pueden revisarse, los métodos pueden cambiarse, pero el mensaje no se puede cambiar. ¿Cuál debe ser tu método? Toma un papel y empieza a anotar. Tengo que decirle a las personas lo que la Biblia dice de Dios. Tengo que decirle a las personas lo que la Biblia dice de mí, de todos. Tengo que decirle a las personas lo que la Biblia dice que Dios hizo para salvarnos. Tengo que decirle a las personas lo que la Biblia dice de Jesucristo. Tengo que decirle a las personas cómo pueden ellos ir a Dios a través de Cristo. Eso es evangelizar. Ya he contado otra vez, bueno, no sé si lo he contado, pero ya no sé ni lo que he contado. Una vez alguien me vino a hablar de un método que tenía y que quería compartirlo con la iglesia. Y yo le dije, lo conozco, es muy bueno, ¿no? Pero yo quiero empezar. Nosotros aquí no estamos casados con un método de evangelismo. No creo que un método sea más válido que otro. Puede que alguno sea más efectivo, pero no sé, depende. Tiene que decirle a la persona lo que usted conoce de Dios, porque es su palabra. Segundo, estamos llamados a honrar la palabra. Salmo 119, verso 103. Dice la Biblia, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Wow, a usted le gusta la miel, ¿verdad? Fíjense lo que se había convertido la Biblia
para el salmista. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, hermanos. Yo sé que al principio te puede costar. Tiene que ser algo intencional porque puede parecerte la escritura tediosa, pero digo, es algo que parece. Mientras más la estudio, más me apasiona estudiarla. Porque me doy cuenta que estoy buscando tesoros que no tienen fin. Y que cuando me sumerjo en ella, me sumerjo en el profundo océano del corazón mismo de Dios. Tercero, tenemos que obedecer. Este libro se ha hecho para obedecer. Y una y otra vez nos encontraremos en verdades que van a chocar con nuestra conducta. No podemos escapar del golpe. Si usted es cristiano, va a llegar un punto en que tendrá que decir, Señor, tú tienes razón. Soy yo quien está mal. Es mi pecado por mi mala decisión. Es mi culpa, Señor. No es la culpa de otro. No es la culpa de la circunstancia, es mi culpa. Esa es la actitud de alguien que es confrontado con la verdad de Dios. Cuando una persona dice creer en Dios, pero vive con una total frialdad a las verdades que Él ha declarado, esa persona queda endurecida. Y el orgullo envenena su alma porque no está dispuesto a aceptar la responsabilidad por su pecado. Debemos defender la palabra, claro que sí. Dice la Biblia en Judas, ardientemente por la fe, debemos contender, por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Hoy como nunca antes, las escrituras son atacadas una y otra vez. Cuando escuche a alguien que ataca el libro de Dios, sea usted uno de los pocos o el único que se ponga en pie a decir yo creo en esas verdades y estoy dispuesto a proclamarlas con toda mi alma. Y ahí llegamos a la última. Debemos proclamar el mensaje. Todo eso que he estado diciendo de la Biblia debe llevarnos a esto. Sus verdades, sus principios, su mensaje de salvación. Quiero terminar con las palabras de Spurgeon. Él dijo, los despertaría a todos ustedes para que insten a tiempo y fuera de tiempo, para que proclamen el mensaje del Evangelio. Especialmente para repetir palabras tales como esta, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Susurrémosla en los oídos de los enfermos. Gritémoslas en las esquinas de las calles. Escribámoslas en tablillas. Lancémoslas a través de la prensa. Pero en todas partes permitamos que este sea nuestro gran motivo y garantía. Prediquemos el Evangelio porque la boca del Señor lo ha pronunciado. Es el mensaje de salvación que el mundo necesita, que tú necesitas. Yo no sé si alguien en esta tarde todavía vive de espaldas a Dios. Dios te está hablando una y otra vez. Si ha llegado a tus manos este libro, es el libro de Dios. Aquí puedes saber todo lo que necesitas, cómo entregarte a Él. Así que lo único que resta es que tú decidas qué harás. Su palabra va a permanecer. Puedes ignorarla y ponerla a un rincón, pero un día va a llegar tu final. Vas a pasar a la eternidad y verás con tus propios ojos el cumplimiento de las verdades bíblicas. Si mueres sin Cristo, irás al mismo infierno. Si mueres en Cristo, irás al cielo. Esto no va a cambiar. Hay gente que dice,
No me gusta leer Apocalipsis porque hay tantas cosas tristes ahí, tantas escenas terribles. Bueno, entonces mejor no leas nada de la Biblia, porque la Biblia habla una y otra vez de un lugar mucho peor, el infierno. ¿Hasta cuándo crees que vas a poder escapar de Dios? No, no podrás escapar. Esa fue la necedad que cometió Jonás. No cometas tú la misma. Entrégate a Cristo ahora. Reconoce que eres pecador y dale tu vida al Señor. Allí donde estás, ora y habla con Dios. Pídele perdón por tus pecados. Señor, hazme una nueva persona. Quiero tener una nueva vida contigo. Ayúdame a vivir contigo, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a buscarte todos los días a través de Él. Yo necesito encontrar a Dios todos los días. Porque a veces no puedo. Y creo que a usted le pasa lo mismo. A veces las cargas son tan pesadas. ¿Qué hace la gente con esas cargas pesadas? Algunos se vuelven locos, otros se endrogan, algunos se quitan la vida. Nosotros oramos. Y más todavía, podemos abrir el libro de Dios y decirle, Señor, quiero escuchar tu voz. Y Él lo hará. Que el Señor nos bendiga.